ustedes se acuerdan del formato que aparece. Alguien que un producto entre las dos variables, ¿no? Por eso se llaman separados, ¿no? Pueden separar. Y acá por la integración, ¿no? Entonces, después viene la homogénea. Aquí hacen el cambio de variables. Igual aquí sobre x. También. Otra variable. Este que puede empezar, o sea, como que tenga sentido, o entonces, esto de acá, lo importante es que con este cambio de variable ya vimos que se reducen a variables separadas. Entonces, hasta el momento con estos dos métodos vas a saber integración. No se olviden de estos elementos. Si usas U, aquí despeja así. Es lo que te está diciendo, donde Bx lo reemplazamos por X. Donde está Y, lo reemplazamos por X. Y aquí ven los diferenciales, ¿no? Es como la derivada del producto, U de X. Siempre aparece más, entonces aparece. Es fácil de acordar, ¿verdad? U de X más X. Es lo que dice, el diferencial va a ser reemplazado por qué cosa. Entonces, acá está, recuerden, en la variable, la solución les va a salir en la variable de x, y acá en esta ecuación se va a salir en la variable, el x permanece como independiente, pero cambia de variable. Esa es la solución. Estas son las homogéneas. ¿Ven? La homogénea. Hay una ecuación súper bonita que la pregunta viene aquí. ¿Será que alguna ecuación se puede reducir a variables separables? ¿Alguna ecuación que no era homogénea se puede reducir a homogénea? Entonces se puede agregar como otra categoría acá. Reducibles a variables separables. Quiere decir que con alguna sustitución se puede llevar. Y la forma de esta ecuación es la siguiente. ¿Qué dice ahí? Reducible a variables separadas. ¿Y abajo? Ah, separadas. Separadas. Separables. O sea, a este contexto. ¿No? Y el formato que aparece, vamos a ver que es la siguiente forma. Alguna acción de una combinación lineal entre la variable independiente y la dependiente. Y podría haber una cuatro. ¿Y cuál es el cambio de variable acá? Cambio de variable. Lo que dice, mediante un cambio de variable se reduce, es lo que dice la filosofía. Igual como este. Entonces aquí hay un cambio de variable, que vale más z, a esta combinación. Y la pregunta natural también, las homogéneas tendrán un parecido de reducir a homogéneas. Algo que se reduce a homogéneo, entonces, en la otra categoría ahí, reducibles. Entonces parece mucho el formato de este aquí. El formato de este es este. Y el formato que aparece acá es este. No con una, sino con dos combinaciones. Dos combinaciones. Los A, B, C y las respectivas A son formas. Entonces esto de acá se reducen a variables separables o depende del comportamiento de A y B. Tengo una categoría más que dependiendo del comportamiento de esas dos combinaciones tienen ese estilo. Más o menos estoy haciendo el preámbulo de lo que les voy a explicar. Cada uno de estos les voy a explicar. Así que no sé. Porque hasta el momento tenemos esto de acá y la homogénea, ¿verdad? Aquí estoy agregando dos categorías más
que se interrelacionan entre ellos. Y por acá vienen las exactas. Un tipo de exactas que se reducen a esto, que se llama el factor integral. Y la categoría que uno espera para las aplicaciones que al inicio, la ecuación lineal. Ecuación lineal. El primero. ¿Sí? Entonces eso va más o menos lo que uno quiere. O sea, solo para EDO de orden 1, solamente de ahí. Después uno va a EDO de orden 2. Esa categoría uno quiere mirar. Miren, esto es independiente, en este bloque independiente. Entonces el factor integrante se relaciona con la ecuación diferencial lineal. Entonces, tiene como dos categorías que están separadas. Esto es como si fuera una sola, porque el patrón de todo es las variables separables. Entonces, yo sé variables separables porque yo debería saber todo este método. Y este método es por separado, por lo tanto, como tengo dos categorías. Entonces, vamos a ir de a poquito, digamos, como son independientes, uno puede usar uno, el otro, no hay problema porque no se interrelacionan. Entonces, miren, ¿qué significa que una ecuación es exacta? Entonces son como dos métodos, ¿no? Distintos. No, cada uno son métodos diferentes. Solo que es esta categoría que está acá, ¿cierto? Por ejemplo aquí, homogéneos. Hago un cambio de variable y lo convierto a separables. Entonces, pero está dentro de las separables. Solo tiene su propio método, cómo resolver. Y esto de acá, las reducibles a homogéneas, también tiene su método para reducir a homogéneos. Entonces, esto se categoriza aquí. Pero de homogéneas tengo que volver a variables separables. Exactamente. Las homogéneas y las separables son como las que más predominan acá. Porque de la reducible homogénea pasa a la homogénea. La homogénea pasa a la separable. Entonces al final siempre tiene que pasar por variables separables. Siempre. Entonces esta categoría sí. Y esto de aquí es independiente. Entonces, por eso que uno puede explicar uno al otro. Digo. Entonces, las exactas funcionan así. ¿Por qué quiero hacer esto? Porque la parte principal de las aplicaciones son las lineales. Las lineales tienen esta característica. Exactas. Es bien fácil de entenderlo. Miren lo que está. Bueno. Entonces, ¿cuándo se llama una EDO exacta? Entonces, CAM sea la EDO, ¿cierto? De la forma, voy a expresar así, M de X más M de Y más C. ¿Sí? Eso. Entonces, ¿cuándo le vamos a decir que esto se llama exacta? Se dice exacta. Lo siguiente. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. A esta función coeficiente que acompaña a X, le vamos a pedir la derivada parcial, que ustedes ya conocen. ¿Sí? La derivada parcial de M. Respecto, siempre al contrario. Si es aquí con respecto a X, se le va a pedir respecto a Y. ¿Sí? Debe ser igual a la otra derivada parcial. Siempre es cruzado. Esa es la condición, y esta es una condición que uno lo verifica, porque ustedes ya saben calcular derivadas parciales. Lo verifican que sea igual y listo. Eso se llama exacto. Entonces, el problema cómo resolverlo, ¿verdad? Porque esto, yo me quedo con eso, pero el problema cómo resolverlo. Entonces, equivalentemente, por cuestión de la cámara, ¿no? Entonces, ¿cómo? Ahora la manera de definirlo equivalentemente me da el método cómo resolver una EDO de esto. Entonces, equivalentemente existe una función de variables que
vamos a hacer lo siguiente. Esta de nuevo tiene derivadas parciales. ¿Sí? Tal que la primera significa que la derivada parcial de f respecto a x, como ahí, debe coincidir con la primera función aquí, m. Debe coincidir con la primera función. Y la segunda condición, la derivada parcial de f respecto ahí, debe coincidir con la segunda con la x, con m. ¿Sí? Con m. Pero, ¿qué debe coincidir? Pues? ¿La derivada parcial debe ser igual a la función? A la función, pero de esta función que tú desconoces. ¿Sí? Porque dice, existe una función. Entonces, yo de alguna manera, la pregunta natural, ¿cómo se encuentra la f? ¿Sí? Porque es lo que dice, y es importante esto. Entonces yo tomo la derivada parcial y la reemplazo en la... Pero la pregunta es cómo lo encuentro, porque este es el dato, porque este viene del aero. Esto de aquí viene del aero, el dato. Pero la f no lo conozco. Entonces la pregunta es cómo lo encuentro. Y ahí me explica el método cómo encontrar la f. Entonces una vez que lo encuentras... Profesor, no estoy entendiendo como el preámbulo o a qué objetivo vamos, cuál es la interrogante a resolver. Resolver una aero exacta. Sino que para resolver una aero exacta primero tengo que ver qué categoría es la aero. Porque siempre es con nombre y apellido. Viene un personaje y tengo que decirle a usted qué tipo de categoría es. Entonces esto es como la categoría o los nombres que uno pone. ¿Sí? Porque la CEDO de primer orden son siempre de esta estructura. Entonces, pero esta EDO tiene un nombre. Entonces un nombre es cuando una EDO se llama exacta, ¿verdad? ¿Por qué exacta? Ahí está. Cuando la derivada parcial por eso digo, se dice exacta así, ¿está bien? Y nada más. O sea, si se verifica exacta, si no, no. Es así, ¿no? ¿Sí? Si no se verifica, no es exacta. Pasa a otro método o otra categoría. Es así. Estoy escribiendo equivalentemente, pero en términos de una función existencial. Está reescribiendo. A la misma. Por eso digo equivalentemente significa me puedo referir de otra forma. ¿Sí? Entonces, equivalentemente dice que usted tiene que encontrar una f de tal manera que una vez que lo encuentra, lo saca las derivadas parciales y debe coincidir con la primera componente. ¿Cuál primera componente? M es la primera componente de la EDO. Ah, pero eso es como comprobar con la determinante, ¿no? ¿No es similar a eso? No. Lo único que estoy cruzando información entre derivadas parciales, ¿cierto? Porque aquí están cruzadas, versus la forma como lo que estoy encontrando. Lo que pasa es que en el fondo de acá existe una f donde su diferencial total, que en términos coincide con el lado derecho, el lado izquierdo de la f. ¿Sí? Porque ¿cuál es la diferencial total? La diferencial total de f. Simplemente se escribe así, ¿no? Una notación. Es en términos de una combinación de las derivadas parciales. De x más de f. Si tú igualas esto de aquí a la parte izquierda del dedo, el de x con x lo que estás comparando tiene que ser m. Esto de m y este corresponde a la derivada parcial de f. Entonces lo que estás diciendo es de que para que una ecuación sea exacta, este lado izquierdo tiene que ser igual a una diferencial total de alguna función que yo no lo conozco. ¿Sí? Y ahora la pregunta, lo que le decía. Entonces, ¿cómo encuentra la f? La EDO exacta, ¿cierto? Porque lo que uno está buscando es la siguiente forma. La función que tú encontraste igual a una constante. Esa es la solución para las ecuaciones exactas. La f que yo voy a buscar y lo igualo a una constante para que sea una familia uniparámetrica. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo? La pregunta es cómo hallar f. ¿Cómo hallar f? Y el proceso cómo hallar es súper fácil. ¿Ven?
Pero si f tendría que ser una constante. Sí, pero igual no me pasa. Pero la f que voy a buscar de acá. Pero ¿cómo lo voy a buscar? Porque acá no tengo la f si no tengo las derivadas parciales. Es como el proceso inverso. Entonces aquí es natural. La pregunta no. Si usted tiene la derivada, ¿cómo encontraría la f? Naturalmente, ¿cómo? Integrando. Integrando. La única diferencia que, miren, acá te dice, te va guiando, de a poquito te va guiando. Usted integre respecto a x. Y acá integre Respecto de respecto a y. Entonces, depende cómo tú empieces a unir. Puedes usarlo y y dos y. Si usas en este sentido de información, dice lo siguiente. Usted integre la primero respecto a x. Entonces vamos a hacer, para que vean qué es lo que va a pasar. Entonces, al integrar respecto a x, ¿qué va a pasar? Entonces, bueno, vamos a usar 1 o y. Cuando usamos y, van a integrar. Esa es la guía para ustedes. Van a integrar la ecuación respecto a x. Entonces, integran. Integran tal como está, ¿cierto? Esto depende de la variable x, ¿sí? Integran respecto a x. Es lo que está haciendo. Integran a ambos lados. Aquí depende, recuerden la variable y. Va a integrar respecto a x. Y ustedes cuando integran aparece una constante, ¿verdad? Pero ¿qué tal aquí la variable que no está jugando un rol? Entonces se suma una constante, pero depende de ella. ¿Sí? Porque es para cada y tengo una constante. ¿Sí? Porque ustedes están integrando importante solo respecto a x. Y la variable ahí está libre. Por eso aparece una constante que depende de ella. Entonces se transforma ya la constante en una función. Entonces así. Y esto de aquí. ¿Lo indefinía entonces? Integro indefinidamente. ¿Y ahora quién es este? Con el teorema fundamental del cálculo, que ustedes ya saben. ¿Quién es? Cuando ustedes. la función. ¿Recuerdan? Cuando ustedes integran una derivada de la propia función, ¿cierto? Porque la antiderivada. Pues esto es la propia función. Exactamente. Igual. Esta es la integral, ¿cierto? Porque este es un dato, ¿cierto? Lo puede uno calcular. Más ¿sí? ¿Eso qué? Sí, no hay problema. De aquí lo copié igual, no he hecho nada. Y ahora vamos a usar 2i. La 2i, ¿qué te dice? Respecto de y. Derive respecto a i, pero acá. Los derivamos. Usamos aquí. Derivamos respecto a i, pero usando 2i. ¿Sí? Entonces, derivada de f respecto a i. Miren acá. Me detengo un poquito. La f casi lo tienen listo. Solo que les falta calcular quién es ese. ¿Cierto? Esa es la idea. Entonces, por eso es que se usa 2i para llegar como se hace de ahí. Y ahora vamos a derivar respecto a i. Van a derivar. ¿Quién? Todo esto de aquí. Deriva. M, x, y. Esto queda igual porque eso es un cálculo, ¿cierto? Que al final uno lo calcula. Aquí, ¿qué les va a salir? Se integran respecto a x. Algo que dependa de x depende de y. Todas dependen de X y de y, ¿cierto? Porque están integrando respecto. Entonces aquí les va a salir que depende de x depende de y. ¿Verdad? ¿Sí? Porque van a derivar solo con respecto de y. Más derivada, porque es una función a una variable, es la derivada. ¿Sí? Derivada por lado. ¿Sí? ¿Y esto de acá quién es? Según el 2, ¿quién es? El n. Cuando sí es n. O sea, esto vale n. Entonces al final, ¿qué es lo que tenemos? N de x, y, que es el dato. Es un dato, ¿cierto? Esto por lo tanto, este es un dato, por lo tanto esto ya se convierte en un dato porque se puede calcular. ¿Okay? Esto depende de x, y, depende de x. ¿Y de ahí qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que obtienen ahí? Una igualdad, ¿cierto? N igual a todo esto. Tienes aquí. Tú puedes despejar C'. ¿Okay? C' es igual a quién? M de x, y menos pues la integral ¿Qué es C valor absoluto de y? ¿Cuál?
la derivada, ¿no? ¿Sí? Lo que he hecho es simplemente despejar, ¿no? M menos C. ¿Sí? Y ahí, ¿qué obtiene? Miren, K se obtiene en cero, pero es C'. Esa es una I, no una G, ¿cierto? Entonces, sí, I. El de ahí valor absoluto. No es de Pues. Valencia. La dependencia. ¿Sí? Y ahora, ¿cómo obtienen C? Hay que integrar. Aquí volver a integrar, pero con respecto a I. Es lo que, o sea, aquí integran, pero respecto a I. Y le sale, obviamente, de nuevo, integrar con la derivada la propia función, ¿cierto? Por el teorema fundamental del mundo, ¿cierto? Entonces le sale de aquí, integrar aquí. Todo esto, ¿no? Sale fea la fórmula, pero es la fórmula aquí. Y ahora encuentran satisfacción. Y ahí no queda ningún DI de X de afuera. No queda. ¿Sí? Ahí queda, se va. Se van todos, quedaría solamente la función. En el sentido práctico, estas cosas se van a eliminar por acá, cuando van a meter por acá, y se va a quedar solo que depende de ello. Además que puede ser una constante, y cuando queda una constante, es fácil. X o Y. O sea, aparece ahí, pues, no sé, sería I cuadrado sobre 2. Pero con el ejemplo van a ver que... Por eso que no es necesario aprender la fórmula, ¿ven? Lo que estoy explicando ya es más o menos el proceso, cómo resolver. ¿Sí? Porque con esto ya encontré F. ¿Ven? Entonces actualizan y actualizar. Pero, Ahí lo actualizan profe, y ahí encuentran F. ¿cómo usted identifica que la ecuación diferencial es exacta? Lo que me preguntó los Yo. nombres. Yo. Ángel, ¿cierto? Ángel me preguntó. Hay dos formas de verificarlo. O encuentro la F, pero es más difícil porque para encontrar F, este es el proceso, ¿verdad? O solo este es algebraico, más fácil. Las parciales tienen que ser iguales. Iguales las cruzadas. Ya. Simplemente. Si eso coincide, simplemente son exactas. Y cuando esto coincide, se puede resolver siempre. Esa es la opción no tiene. Pero eso no quita que se puede resolver del otro método igual. No, este es independiente, es pura integración, ¿ves? No, estoy de Sí, o acuerdo. sea, si pero, no fueran iguales, tendría que proceder con el largo. Con los anteriores, pues, profe, pero puede no ser, fueron iguales. puede ser exacta y puede ser homogénea. Puede ser. Ahí ustedes eligen, digamos. Sí, pero al menos ya tienen más herramientas para poder abordar una ecuación que a veces aparentemente no hay ninguna ni la otra, aparentemente. Esa es la idea. Entonces visualizar directamente no es fácil porque depende mucho de esta estructura, porque aquí hay un cálculo de por medio, porque es una cuestión algebraica. Ya no te dice fácil de mirar que era fácil de la variable separable, era fácil. Te separó y listo y lo separó. Esa es la idea. Bien. Entonces, y lo mismo pueden hacer este mismo ejercicio de aquí para arriba. El mismo proceso funciona. O sea, ¿qué quiere decir? Que usted puede empezar por 2i, ¿cierto? ¿Qué sería? Integran respecto a i y después derivan respecto a x. Y el proceso exactamente el mismo. Por eso empiezan con cualquiera. Este es el método de resolver una diferencial. Entonces, esta es la fórmula que aparece para hacer, pero no es necesario memorizarlo, porque hay integral de la derivada parcial, no se pueden confundir, ¿ven? ¿Sí? Hay una estructura aquí, ¿ven? Porque ¿qué es lo que hacen? ¿Ven? Primero tenían que integrar respecto a x, y después eso, derivar respecto a y. Entonces tienden a confundirse la fórmula, ¿eh? Lo dejo ahí siempre por una información, digamos, para ustedes, que es bueno para los pocos, se la aprenden. Pero a veces ya no nos acordamos de la fórmula, ¿ven? ¿Sí? De hecho, yo a mí me acordaba que era muy fácil. Entonces, ese es el proceso, ¿eh? Si uno hace un pequeño análisis, ¿cierto? Tiene dos etapas. Primero, verificar eso. Lo primero tiene que ser. Una vez que verifican eso, van a la segunda etapa, a este algoritmo. Tienen que encontrar una F que satisface. Si ustedes pueden hacer una limpieza, miren, la primera etapa. Si por ejemplo en la primera nos diera que sí es exacta, Ajá. con Van eso, a esta etapa, inmediatamente. porque igual nos falta llegar a la C. Buscar la F. O sea, pero la C es parte de la F. Sí, la C, exactamente.
es esto? Porque eso de que el método solo sirve si es exacta. Si es exacto, Si no es exacta, no sirve, buscar no. otro método. Hay que usar la homogénea. Por eso la elegancia de las ecuaciones diferenciales ordinarias. Si no es, ¿qué método voy a inventar? Viene la pregunta, ¿cierto? Hay métodos que no están hechos. Porque si no, ahí terminaría todo el proceso. Pero de primer orden, ¿todas se pueden? No. ¿No todas? No, De primer orden. lo que dice Ángelo, si no es, ¿cómo resuelvo? No. Mi pregunta es lo que decía la clase pasada. De primer orden, todas se pueden evaluar. Si la ecuación diferencial es de primer orden, todas se pueden evaluar. No, evaluar no, sino encontrar la O sea, solución. encontrar la solución, a eso me refiero. De primer orden no siempre. Que no entendí la clase pasada que era de primer orden, todas se podían No, calcular, que era exacta todas siempre y tenían cuando- solución. Siempre y cuando esas integrales sean calculables. O sea, hay integrales que desde el punto de vista algebraico no lo puedo calcular, pero sí por otros métodos, ¿no? No, pero la pregunta es, porque yo lo entendí, profesor, y aquí pregunta. Las integrales, o sea, las ecuaciones diferenciales ordinarias que son de primer orden, ¿todas tienen solución? No, No todas. no son. Ya, porque yo lo que le había entendido era que si la ecuación diferencial era de segundo orden en adelante, ya no se sabía qué se podía hacer. No, aún de primero tampoco. Aún de primero. Aún de primero. Porque es lo que decía antes, podría no ser exacta porque... No, pero independiente que sea del método de Por eso, resolución es sobre exacta, uno. o sea, de Por eso. variables separables o de homogénea, de cualquier método, la pregunta mía era si las de primer orden todas tenían solución o no. Ya me aclaró No que no. tiene. Lo que sí hay un teorema, o sea, hay dos tipos de saber solución, ¿cierto? Que el problema tenga solución, hay que ponerle hay que ponerle hipótesis sobre la F, porque la E de primer orden es esto, ¿no? Y prima e igual a F de X. Esto de acá podría tener o no tener problemas, entonces, pero uno lo evalúa, lo analiza así como un problema de valor inicial. ¿Sí? Y este problema no siempre tiene solución. No siempre. Entonces, aquí tiene dos teoremas. Hay hipótesis que uno le pone sobre la F. Por ejemplo, la F puede ser de clase C1. C1 significa que es continua él y sus derivadas. Clase 1. Si eso es de clase 1, esto tiene una solución local única de clase 1. De clase 1. Es importante. Pero si solo le pones que esto sea solo continua, clase 0, esto puede tener una o infinitas soluciones. Tiene que ver con la unicidad de la solución. Si sacas fuera de la categoría, si no pertenece a alguna de categoría, C1, ni tampoco es continua, ¿cierto? Ahí no se sabe. Simplemente no hay información. ¿Sí? O sea, ahí respondo a la otra pregunta. Fue dependiendo de la categoría de la F, de donde está categorizada aquí, la F, las hipótesis que le ponen, puede tener solución y local, no global. Pero no se sabe por qué método encontrar la solución. Ese es el tema. Son dos categorías. Aquí más o menos estamos buscando, porque después lo vamos a reforzar con ese teorema, pero lo que estamos viendo es el método explícito. Entonces, esto puede tener solución, pero podría no tener método explícito. Por eso que depende de los nombres que uno da, eso sí se puede. ¿Sí? Exactamente. ¿Sí? Entonces hay una categoría que no se puede resolver simplemente. Puede ser de orden 1 o orden 2. A pesar de ser 1, no. Profesor, en esas integrales no hay como un rango, ¿cierto? Se resuelve así algebraicamente solamente. No hay que reemplazar como... Se refiere a límites de Sí, integración. a límites de integración. No, aquí no hay nada, ¿no? Aquí son integrales indefinidas. Por eso que asumen la constante. ¿Sí? Bueno. Entonces, ahí ya vimos el método, ¿cierto? Entonces, dentro de la categoría, ahí tienen ejemplos ahí en su guía. Sí, en el listado. Sí, ese es uno después puede ir buscando ejemplos.
De hecho, tenemos que hacer más ejemplos, ¿cierto? Entonces, la otra es la exacta, ¿cierto? Y ahora viene el factor integral, ¿cierto? Miren, el factor integrante es justamente con la pregunta que ustedes me hacían. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que cuando una ecuación no es exacta, ¿podré yo salvar de alguna forma que sea exacta? ¿Sí? De Es una cosa transformarla. interesante, ¿sí? Entonces viene aquí. Entonces, ¿cómo se llama factor integral? Pues suponga que la ecuación anterior no es exacta. Porque si es exacta ya procedo, ¿cierto? Entonces, de alguna forma queremos salvar a alguien que todavía no es exacto, pero queremos convertirlo en exacto. ¿Sí? Ese es más o menos. Pero no todas se pueden hacer. Si no, ya acabaría acá. ¿Sí? Entonces, ¿a qué se llama un factor integral? Entonces, una función a dos variables, ¿no? Se llama factor integral. ¿Sí? ¿Sí? Cuando yo multiplico la ecuación por esta función, lo vuelve exacto. ¿Sí? ¿Sí? Al multiplicarlo en más se vuelve exacto. ¿Sí? Esa cosa interesante. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la U para cada ecuación donde lo vuelve exacta? ¿Sí? O sea, ese es el detalle. Entonces, ¿cómo encuentro, de alguna forma, Entonces, esto tiene algunas formas de cómo encontrar, pero no es genérico. Entonces, hay ecuaciones que tienen su factor integrante y otras que no tienen. ¿Sí? Entonces, de nuevo, se abre la pregunta. No todas las exactas, disculpa, las que no sean exactas se puede resolver por este método, ¿sí? Sino que depende mucho este factor integral. Entonces, ¿cómo lo que hace? Buscas un U y aquí aparece tu nuevo n, creo que es. Entonces, esto se llama, no le pueden llamar invertible porque se modificó. Y acá, tu nuevo n. Lo que tienes que verificar que deberá parcial de emitible, recuerda el cruzado respecto de I. a I debe coincidir De N, emitible de X. Entonces eso te da esta información, alguna manera de cómo encontrar el factor integral. Entonces le voy a enseñar más o menos tres tipos de factor integral. ¿Cómo se puede encontrar? Entonces, lo que vamos a explotar es esta ecuación. ¿Qué información? Entonces, lo que vamos a explotar lo siguiente. Voy a derivar MTD respecto a aquí es X respecto a. ¿Cuánto es? Aquí hay un producto, ¿cierto? Porque es U, depende de X y Y, y el M de X y Y. Entonces es la derivada usual como uno hace, pero derivada parcialmente. ¿Sí? Entonces voy a derivar esto respecto a Y. Entonces, de U respecto a Y, porque voy a derivar el primero, ¿cierto? Sin derivar. Más, ¿cierto? Sin derivar ahí. Por dm. Esa es la derivada del producto. Y lo mismo para n. Pero n, la diferencia que es con respecto a x. Entonces, lo mismo sería u respecto a x, ¿cierto? De U de X. Respecto a x por n. N. X, Y. Más u y x y. De N. De X. ¿Sí? Esa es la, entonces estos son iguales, ¿recuerdan? Sí, son iguales, ¿cierto? Por esta condición, ¿sí? Porque le estamos imponiendo alguna cosa. Y aquí hay una particularidad, caso 1.
cuando la función de x, y solo depende de x. ¿Sí? Tú estás buscando factores integrantes bien particulares aún. Depende de x. Entonces, con esta imposición, ¿qué es lo que tenemos en esta igualdad? Entonces, la que tiene derivada parcial respecto a y, 0, porque solo depende de x. Entonces, ¿cuál es el número? Veamos. Primero 0. Acá, ¿dónde está? De 1 respecto a y, esto vale 0. En esa categoría. ¿Sí? Entonces, aquí sería 0, entonces te quedaría u. Entonces, de x y ya vale x, ¿cierto? Porque solo depende de x. Una variable. Esto queda igual. M respecto a y es igual. Esto queda. Este es, como depende de x, sería u', ¿cierto? Porque es una variable. Es la derivada parcial. Por n. Más u de x. Sí, pues tiene que hacerla con N n. respecto. ¿Sí? Ahí. ¿Sí? Entonces miren lo siguiente, ¿ven? Ahora yo quiero, voy a ver lo que tienen u y lo que tienen x. Entonces miren, lo que tienen que acordarse, recuerden, como no es exacta, m respecto a y es diferente n respecto a x. ¿Sí? Cuando no es exacta. Entonces traten de hacer que aparecer, estos de acá van a aparecer ahí, ya no se van a anular. M respecto a y aparece aquí. M respecto a y, miren, n respecto a x. ¿Sí? Eso aparece ahí. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Voy a juntar ux, si te ven aquí. Entonces, voy a juntar aquí ux. Voy a hacer aparecer eso. De m respecto a y menos de y menos. Aparece esa misma diferencia, pero ahora ya no se van a anular. Ya no se van a anular, porque recordemos que partimos que no es exacto. Pero siempre aparece esta formulita, M y N. Entonces eso es lo que tienen que. Entonces, esto de acá ya está considerado. Y acá lo que hace Queda simplemente es ux, u prima derivado por N. en x. ¿Sí? Pero entonces esa es la condición que se tiene que cumplir o ustedes No, es que ya pusimos aquí, no es exacta. Porque si es exacta ya lo resuelvo como antes. Claro. Tengo que hacer desaparecer. Entonces aquí tengo, miren, voy a juntar los u con u y los n con lo que corresponde. Entonces esto que está multiplicando voy a pasar a dividir y esto que está dividiendo pasa a dividir. ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo? Aparece una formulita por ahí. Uno es u y otro es u'. Sí, sí, exacto. Entonces u' Dividido. sobre u. Recuerden que nosotros estamos buscando factores integrantes que no sean nulos, porque si son nulos, toda la ecuación no me sirve. ¿Sí? Por eso que está bien garantizado. Prima sobre u, entonces es igual m, respecto ahí, menos x sobre. Dividido por n, x. Miren, para que se acuerden, después de una formulita, miren, aquí es n, abajo va a ser n. ¿Sí? Si allá es n, abajo va a ser n. ¿Sí? Si ahora después vamos a cambiar u, depende de y, va a ser como al contrario. Allá va a aparecer m, aquí va a aparecer n. ¿Sí? La manera de acordarse. Pero siempre hay esta diferencia, m menos n, esto siempre va a permanecer ahí. Pero por lo pronto, centrémonos. Y ahora, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a integrar aquí. U' sobre u. ¿Cuánto es? Cuando yo integro. Entonces, para yo integrar, miren, algo importante aquí. Para que esto tenga sentido, miren, esto solo depende de x, ¿cierto? Solo depende de x. Esto solo depende de x. Entonces, ¿qué es lo que tienes que buscar? Todo esto solo debe depender de x. Ahí está la clave. O sea, un primer análisis o diagnóstico es de que esta fracción solo tiene que depender de x. Entonces,
Hay ecuaciones diferenciales que cuando hacen esta diferencia, si no dependen solo de x, no caminan. Por eso es importante. Entonces, le vamos a poner que solo depende de x. Entonces, con eso, ¿qué es lo que tenemos? Integramos aquí. Al integrar, la derivada sobre ellos es logaritmo. ¿Sí? Entonces tendremos el logaritmo natural. ¿Sí? Porque cuando yo aplico porque aquí ya integré, ¿sí? Es lo que te digo. Logaritmo. Y este de aquí, aplico, esto es la integral de esto de integrar respecto a x, ¿cierto? Entonces, déjenme ponerlo así la notación para que sea más fácil. La fracción ahí, n sobre n. Integré respecto a x, ¿verdad? ¿Sí? No estoy considerando las constantes porque voy a buscar un solo factor integrante. Entonces aquí yo me puedo quedar con el positivo, no hay problema, porque aplico exponencial. ¿Sí? Lo que tengo. MI. Esta es la formulita, miren. Una fórmula explícita que uno calcula el factor integral. Explícitamente, ¿cómo lo que es esto? M de i menos n de x sobre n, lo integra respecto a x, y eso es el factor integral. ¿Y cómo sería el n respecto al caso 2? En lugar de con respecto a x, con respecto a y. Entonces, ¿quién es el que se anula aquí? Para el caso 2 que depende de y, esto se anularía. Esto prevalece. Entonces, hacemos el mismo análisis y te va a hacer una fórmula parecida. ¿Cuál es la fórmula parecida? Lo voy a copiar acá. Exacto. Pero abajo siempre aparece m, ¿cierto? Claro. ¿Sí? Pero ahora va a aparecer M ahora. Eso. Pero siempre aparece, hay un signo menos, ¿cierto? Por ahí. Por eso se lo puede descargar. Paso 2. Cuando la u de x como ahí, solo debe depender de. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el factor integrante ahí? Ahí. Igual, exponencial. Y como aquí va m, ¿cierto? Y m, entonces dice que mi Y nx. menos. Y con respecto a esto, ¿quién le tienes que imponer? Que esto solo dependa de él. Ese es el actor. Entonces, cuando ustedes van a resolver ecuaciones con factores integrantes, antes de integrar todo, simplemente tienen que ser solo esta cuenta. O dependa de x, o dependa de y. Si es que solo dependa de y, aplique este es el factor integrante. Si es que solo depende de x, este es el factor integrante. ¿Sí? ¿Ven? Entonces, lo único que ustedes tienen que aprenderse es estas formulitas dos que aparecen. El resto ya no se tienen que aprender el método, que ya les expliqué por qué aparece. Si ustedes miran los textos, aparece este el factor integrante y uno calcula. ¿Sí? Entonces, en el sentido práctico para ustedes es esto. Calcular esto y una vez que depende de x, lo integran y sacan la exponencial de eso. Lo mismo para y el caso 3. ¿Esto permite este caso? ¿El caso 2? Este es el caso 2 ahí. Aquí permite hacer de una condición no exacta a una exacta. Es Sí. lo que estamos haciendo. ¿Sí? Estamos salvando de alguna forma esa categoría. Y cuando está exacta, están los métodos que explicó. Los tres, claro. Pero aquí Yo tengo tienen que- tres posibles factores integrantes. Pero tendríamos, o sea, con números habría que agregar esa exponencial, esa función. ¿Sí? O sea, después que ya depende de x, lo agregan la exponencial. Y se le agrega a qué lado de la ecuación. No, lo que te haces, calculas esto. Sí. ¿Sí? Después ¿de dónde apareció? ¿Cuál es la definición de factor integrante? Y multiplicas a la ecuación. Entonces, con esa cantidad que calculas, la multiplicas. Se la multiplico a La x. ecuación que no era exacta. Claro. Lo multiplicas. O esto que ya lo calculaste, o con esto que ya no calculaste. Lo multiplicas. Pero lo multiplico a un solo lado o lo multiplico. No, pero a un solo lado porque el otro es cero. Sí. Cero. Lo multiplicas
multiplicas Ah, pero tengo que por multiplicarlo a los dos factores. a los dos factores, a los dos coeficientes. Para que después las derivadas parciales me den Y iguales. con seguridad te va a salir que son Sí, iguales. que son iguales. Con seguridad te va a salir que son iguales. Vale. ¿Por qué? Porque partimos de esto. Como que lo forzamos ya para que justamente coincida. Ok. Y el caso 3. Caso 3. Recuerden que esto solo depende de X, solo depende de Y. Pero hay una categoría que podría ser un poquito más general un poquito. Tendría que saber las Pero de no X es y tanto. Y. XM, potencias de eso. O sea, buscas categorías que sean de la forma X al largo, Y al largo. Pero ya aparece XY. Entonces, pero aquí lo tienes que encontrar para ciertos M y N. Entonces aquí tienes que encontrar qué M y N apropiados hacen la clase de este. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? De nuevo, multiplicas a la ecuación, pero ahora es con potencia. Y con esa relación, si es que encuentras M y N, lo encuentras. Esa es la manera de encontrar. Y es en esta ecuación, todo en esta ecuación. ¿Ven? Por ejemplo, con respecto a U con respecto a I, ya lo puedes calcular. U con respecto a I, aquí está, sería X a la M, N y M menos 1. Todo esto lo tienes que traspasar a esta información. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿qué se usó? U y I, ¿qué más? Y UX. Después el U ya se reemplaza. Entonces, aquí tienes que encontrar condiciones de M y N si es que eso es verdad. Pero no todos, hay ecuaciones que no satisfacen M y N, entonces no así. ¿Eh? Pero eso es el mismo. Entonces, lo que tienes que hacer es esto, ¿cierto? Lo que tienes que hacer es exactamente. Entonces sería XM y N, así tienen que hacer, ¿ver? La ecuación que les dan tienen que multiplicar por eso. M más X más XM y N por el N de I y por eso. Y esto es tu M tilde y esto es tu N. Ya esa la dispones, digamos, que sus derivadas cruzadas coinciden. ¿Qué significa esto de M tilde respecto a I? Respecto a I, recuerda que aquí está I, M de X, Y. Por eso que hay que ponerlo porque no te olvides. Aquí depende de X. ¿Sí? Entonces aquí está I, aquí está I. Pero la gran ventaja es que como está respecto a I, esto es constante. ¿Sí? Constante. ¿Sí? Entonces vas a derivar simplemente solo. Eso es lo de. Y lo mismo aquí, ¿no? Como voy a derivar aquí respecto a X, esto constante de nuevo lo saco. Entonces, por ejemplo, esto, ¿eh? Respecto a Y, XM sale como factor común, ¿eh? Y aquí deriva. Respecto a Y sería N y N menos 1 por N. ¿Sí? Derivar más. Sin derivar M I. Esa es la derivada del M tilde con respecto a I. Esa es la derivada. Pero factorizante es lo que te dije. Simplemente aplicar la regla del producto. Y lo mismo para M tilde, ¿cierto? Derivada parcial respecto a X. Nuevo, esto sale como factor común. Y derivo esto. Entonces hacer lo mismo, ¿eh? M, XM menos 1, sin derivar, más XM, eso. ¿Sí? Y ahora estas tienes que igualar, porque esta es la condición de ser exacto. Entonces tienes que igualar esto con esto. Entonces, XM
m y los n correspondientes son datos. ¿Sí? Porque yo no conozco con quién es m. Entonces, cuando haces el ejemplo, lo reemplazo aquí. Y aquí tienes que encontrar m. Y N. Entonces, a veces no se encuentran y a veces sí se encuentran. Si no se encuentran, significa que tu lo que no era exacto, no lo puedes resolver por sí mismo. Cuando esto no tiene solución. Cuando tiene solución, lo actualizas y ese es el que buscas. Profe, Pero acá, este igual. Dime. en el caso donde decía que caso 1, U de X de Y igual a U de X, Solo depende de X, ¿eh? ¿cómo llegó al cero? ¿En qué momento? Es por la dependencia, ¿no? Aquí lo que está diciendo solo depende de X. ¿Cuál es la derivada parcial de...? Eso quiere decir que la respecto a Y? función La función solo depende de la variable X. no tiene Y. No tiene Y, es lo que está diciendo, no tiene Y. Entonces la derivada parcial respecto a Y vale 0. Ya, ok. ¿Sí? Vale, Por eso quedan cosas que deberían ser. ¿Sí? vale, gracias. Las derivadas parciales. ¿Sí? Sino que aquí a lo mejor los confundí, ¿no? Era todo, pero... Pero allá después en el segundo lo hizo con respecto a Y. Sí, es que es en el Entonces, caso, ya no es el caso, es en el ¿no? caso en que la función no tiene X. Aquí no tiene X. No tiene X. Ahí ocupa Por esa. eso, ¿cuál es que se anulaba acá? Eso. El otro caso. Eso se anulaba. ¿Quién prevalecía? Lo que corresponde. Por eso que aquí sobrevive para uno y el otro no. ¿Sí? Simplemente así. Entonces las claves de eso son eso, la categoría. Y los MN se encuentran de aquí comparando simplemente. El sistema se puede hacer. Entonces ya tienen 3 casos y ahora uno puede hablar de la lineal. La lineal, ¿cuál es la ventaja? Que te da una fórmula explícita porque el factor integrante es fácil de calcularlo en la lineal. ¿Sí? ¿Recuerden cómo es la lineal? Entonces, ¿Solo ahora, hay que sacar foto? dime. ¿Hay que sacar foto de ya una? Pues sí, ya la... Lo de bueno que todos estos métodos que les estoy contando, por el teorema de incidencia y unicidad que les decía, siempre tiene solución. No que les dice cómo encontrarlo, es la diferencia. Siempre tiene solución, pero la idea es cómo encontrarlo. ¿Okay? Entonces, la ecuación lineal, el primer orden, ¿cierto? ¿De qué forma es? El primer orden es de esta forma. Voy a ponerlo así. A de X. Recuerden que en el primer orden los coeficientes podrían depender de X. Es la diferencia. Primera derivada. Más B de X. La función. X de X. Igual puede ser A, B y F. ¿Sí? Lado derecho tiene que depender de X. Esa es la línea del primer orden, ¿sí? ¿Ok? Las potencias que tanto la derivada como la incógnita son 1. Tienen coeficientes que dependen de X. ¿Ven? Esa es la línea del primer orden. ¿Qué tienen que hacer? Cada vez que les dan eso, esto siempre lo pueden hacer 1. Lo pueden hacer 1. Entonces, ¿cómo lo hacen? A toda la EDO lo van a dividir por A de X. ¿Okay? Entonces aquí obviamente la de X es diferente de 0, ¿cierto? Porque si fuera 0 ya tengo una ecuación algebraica y no tiene sentido resolverlo. Entonces, al dividir, entonces esto de acá lo convertimos equivalentemente más el de X sobre A de X igual f de X sobre A de X. Y esto le llamo G de X. Este es lo fácil. ¿Sí? Entonces al final, siempre traten de ponerlo que esto sea 1. Es el primer objetivo. Aquí aparece 1. ¿Sí? Ese es el objetivo. O normalizar con el objetivo. Entonces con eso, ¿qué es lo que es? A esto le llamo p de x venga. Entonces toda ecuación lo puedes escribir de esa forma. Derivada de y respecto a x más
es la presentación más canónica que uno lo presenta como la EDO de primero orden. ¿Sí? Es la representación más fácil de representar. ¿Para qué? Para acordar, ¿cierto? 1, P y Q. Simplemente. ¿Sí? Bien, ¿y ahora cómo resolverlo? La manera de resolver es súper fácil. Esto tiene un factor integrante. El factor integrante, adivinen cuál es. Está relacionado con las derivadas parciales. Pero algo que solo dependa de X. Es como en el caso 1. ¿Sí? Y en el caso 1, pues uno puede convencer. El más simple se reduce. ¿Sí? ¿Por qué viene del caso 1? Porque o sea, si uno hace la cuenta, ¿eh? Ese es el factor integral que no se puede. ¿Sí? Al hacerlo que sea exacto, ¿sí? Con ese factor integral que solo depende de X. ¿Sí? O sea, lo que está diciendo. Pero, profe, ¿por qué está diciendo que la función depende solamente de X? Acá, por eso. Aquí depende de X. Ya. Aquí solo depende de X. El factor integral es del tipo 1. Y explícitamente es eso. El coeficiente que acompaña ahí es justamente ese. Exactamente eso. Si aquí es P, el P lo ubicas aquí. Lo colocas. Es el factor integral. Ya no hay dónde buscarlo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Como es factor integrante, ¿cuál es el rol? Yo lo tengo que multiplicar y lo convierte en el método ya de ser algo interesante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Multiplico primero. Como es factor integrante, para que vean. Ahí, X. Igual. Entonces, miren, ubiquen acá. Este es el factor integrante. Lo voy a poner así. ¿Dónde más aparece el factor integrante? Lo que he hecho es multiplicar a ambos lados por ese factor integrante. Pero aquí entra el detalle. Esto de acá no lo multipliquen en cada uno. ¿Por qué? Porque esto tiene igual la escritura en una forma bien interesante. Esta es la derivada de un producto entre el factor integrante por la incógnita. Esto de acá es exactamente esto. Los voy a convencer. ¿Eh? Igual, el factor integrante, así que usted pone el valor. Factor integrante. Ya saben cuál es el factor integrante. Léalo también, ¿no? Por esta es la gracia, que no lo desarmen la estructura y lo dejen ahí. Esto es exactamente. Entonces, vamos a derivarla. Derivarla con respecto a X, el factor integrante que es esto, ¿verdad? De X por la incógnita. Recuerden que la incógnita depende de X. ¿Sí? ¿Cuánto es? Es la derivada del producto. Derivar primero. El primero. O sea, de X, sin derivar, ¿cierto? Más, sin derivar la otra función, por la derivada de la función, ¿cierto? Porque ahí depende de X, ¿sí? Ahí está la derivada del producto. ¿Cuánto es esta derivada? Cuando ustedes derivan la exponencial, es la derivada del exponente. Y de nuevo, derivada de una integral, la propia función. O sea, esto es P de X por la propia exponencial, ¿cierto? Por I más P de X por I. Aquí estoy copiando, ¿no? Y ahora, veamos. Exponencial por derivada. Exponencial por derivada. Aquí. La exponencial está aquí. Esto está aquí. ¿Sí? Exponencial de la integral por DI. Ahí está. Exponencial de eso, o el factor integral, ¿cierto? Es eso, ¿cierto? Más
factor integrante por P de X por Y. Factor integrante por P de X por Y. Entonces, exactamente, este lado de acá es este. Esa es la clave. Lo único que tienen que acordarse que es que cuando tú multiplicas esto de acá es justamente la derivada del producto. ¿Sí? Ya lo responde si quieres. ¿Sí? ¿Qué derivé? La fórmula. Entonces así lo que tengo aquí, lo que estoy diciendo, la derivada con respecto a X, el factor integrante con incógnita es igual a qué? Pues, factor integrante por DI respecto a X más X. exactamente. Pues una vez que uno se convence, yo me centro en la última ecuación. Hasta ahí me van siguiendo, ¿sí? Ya. Más ¿Y ahora qué es lo que vamos a hacer? Andrés, así. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Aquí. Vamos a integrar. Siempre cuando hay una derivada integramos, ¿ves? La división natural. Entonces, ¿qué? Integramos. Respecto a X. Entonces integramos. La integral con la derivada de la propia función. Va a quedar el factor integral por Y. Factor integrante por X. Factor integrante por incógnito. Y es igual integro, ¿sí? Recuerden, cuando integral aporta una constante de integración, ¿cierto? O sea, ¿quién puede integrar? Acá. Integral. Factor integrante por Q, ¿cierto? Q de X. Con respecto a X más la constante de integración. Para todos los 6. ¿Y qué es lo que observan ahí? ¿Observan? Ya encuentran explícitamente el I. Lo que estaban multiplicando pasó a dividir. O sea, dividimos ahí. 1 sobre. Todo esto mismo, ¿no? Integral entre el factor integrante por Q, por el punto para que no construir, más El metador. ¿Mm? El metador. ¿eh? Y ahí aparece la fórmula explícita de una ELO de primer orden. Explícitamente ustedes pueden calcular. No es necesario memorizarlo. No es necesario porque hacen el proceso. Calculan el factor integrante. Multiplican y solo tienen que acordarse. En el lado izquierdo es la derivada del producto. Simplemente. ¿Sí? Vamos a un ejemplo de partir. Por cuestión de tiempo, lo voy a hacer un ejemplo más simple que eso, 4 minutos. Y prima más 2i igual X. ¿Sí? Es lineal, ¿ves? Este es, el P vale 2. Entonces, el mu de X es el factor integrante exponencial. Este es el P de X, ¿cierto? Y este es el Q de X. ¿Sí? Q de X. Entonces, 2x de X. ¿Cuánto es aquí? Calcula. 2x de X. Aquí entonces. Aquí. 2x, ¿cierto? Ya no es necesario sumar una constante, ¿sí? Porque el factor integrante es muy fácil que lo estamos buscando. Serían 2x, factor integrante. ¿Está bien? Entonces ahora multiplicamos, ¿cierto? Porque así dice el método. Eso es el caso de una EDO lineal, de Sí, primer orden. de primer orden. Ya calculamos el factor integrante de la lineal. Es lo que están haciendo. ¿Sí? Factor integrante. ¿Qué es lo que hacen? Esto multiplican a la E2. Lo multiplican. Y a la 2x y más 2i igual x e a la 2. ¿Sí? Creo que ¿qué es lo que hace el método? Esto es igual la derivada del producto entre el factor integrante y la incógnita. X y a la 2. Eso es lo que hicimos, ¿verdad? La observación que está aquí. ¿Sí? Es la derivada entre. Comprueba si quieres. Comprueba esto.
o aparte, si quieres. Derivada respecto a x es a la 2x por y. ¿Cuánto es la derivada del primero? 2 es a la 2x por y. Más. Ahora sin derivar. ¿Sí? Y esto es lo que aparece, ¿eh? E a la 2x por y' más e a la 2x, 2e a la 2x por y, 2 a la 2x. Entonces, siempre es esto, no lo desarmen la estructura, siempre va a ser la derivada del producto entre el factor integrante y la incógnita. Siempre va a ser eso. ¿Sí? Siempre va a ser eso. ¿Ya? Y ahora estamos listos, porque después, ¿qué es lo que hace? Integra. Integra. Y al integrar, ¿qué es lo que tiene? E a la 2x por y, x e a la 2x más la constante. ¿Sí? Respecto a x, ¿no? ¿Sí? Y esta integral es una integral súper simple de integración por partes. ¿Sí? ¿Cuánto hacen aquí? Rapidito. U igual, siempre el polinomio diferencial de b de x. Aquí lo proyectan, ¿cierto? Y la diferencial lo proyectan en la integral. ¿Se acuerdan del triangulito que formamos? ¿Sí? Entonces, u por aquí es de u, la derivada de esto sería de x, ¿cierto? Ahí, diferencial. Y acá la integral, de cuánto vale, en medio. Entonces, ¿cuánto es esta integral? Aquí queda lo mismo, ¿cierto? Sería y igual a 1 partido por 2x. X medios, O sea, me da 2x. ¿Sí? sí. X medios es los 2x menos la integral, un medio sale fuera, ¿no? Es los 2x más la constante. ¿Sí? ¿Sí? Integré solo la integración por partes. Recuerdan que aquí es u por b menos b de u. Así la formulita de integración por partes. Entonces, ¿cuánto es esto al final? X medios menos, de nuevo aquí, sería un cuarto, ¿cierto? Y a la... ¿Sí? Puedo pasarle. Ahora, la multiplicar pasa a dividir. Y ahí encuentra la solución explícita. ¿Cuánto es ahí? Y de x, paso, multiplicando pasa a dividir. Con este se van, ¿verdad? Sería x medios Menos un cuarto menos un cuarto más c. C e a la para todo x. Ahí está todo el dominio de la solución y todo la variación. Y ahí que acabó todo. O sea, la paseo lineal es la más simple de todas. ¿Y cuál es la más difícil? ¿Bien? Y justo acabamos, ¿eh? 4 minutos. Un minuto me pasa.